Cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones, pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos. Así todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. El árbol bueno no puede dar fruto malo, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. De modo que ustedes los reconocerán por sus acciones. En el verso 15 al 20 nos da una fórmula de saber conocer mejor a las personas. Hay un error en todos los humanos. Empezamos a hablar de nosotros y empezamos a hablar lo mejor. Nos presentamos como personas perfectas, nos presentamos como personas sabias, nos presentamos como personas capacitadas de razonar, entender, y personas que de cierta manera tenemos una mente abierta, un corazón dispuesto, lleno de amor de Dios, un corazón comprensivo, una persona en la cual puedes poner tu confianza plena que yo no te voy a fallar. Y empezamos a experimentar que esta persona, como nos dijo todo eso, creemos en sus palabras. Y entonces empezamos a darnos cuenta que todo lo que dijo no tiene nada. Entonces caemos frustrados. Y no que era cristiano, y no que buscaba a Dios, sino que esto, y no que lo otro. Y paramos perdidos. Entonces terminamos peleando con Dios porque Dios no tiene verdaderos hijos, porque nadie lo busca de verdad, solo yo. Entonces caemos también a otro error. Lo que Cristo está diciendo en esta parte es que por sus acciones los conoceréis. Entonces dice, cuídate de los mentirosos que se presentan de hablarte de Dios. Como que dice, cuídate de la persona que hable de Él y de Dios, pero mintiendo. Porque mira, hay personas que te van a hablar de Él y de Dios. En la verdad, hay personas. Créeme, aunque no lo creas, sí hay personas. Pero hay personas que te van a hablar de Dios y de ellos mintiendo. Y la diferencia es la mentira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conciencia. Si nosotros nos vamos a presentar, es mejor que nos presentemos tal como somos. No mintamos. No hagamos creerle a la persona que somos perfectos. No lo hagamos. Créanme, yo cuando iba a muchos lugares, gracias a Dios, la mayoría, no sé, cuando me veían, entonces me decían, hermano, tú eres perfecto. No soy perfecto. Solo les digo qué estoy haciendo y qué dejo de hacer. Y si cometo un error, pues lo reconozco y me esfuerzo en hacerlo. Ah, bueno, entonces no soy perfecto. Entonces, esa va a ser una diferencia. Miren, una cosa es que yo hable, me interpreten, alguien me interprete, pero aún cometa errores y las personas me hagan ver mi error y lo reconozca y haga las cosas como deben ser, estoy bien. Pero Cristo empieza a decir que los mentirosos van a tener una apariencia de buenos, pero al final son malos. Porque dice, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los pueden reconocer por sus acciones. Como que dice, veámoslo así. Imagínense que yo les digo a ustedes, fíjense, hermanos, que cuando yo los miro a ustedes, los miro con amor de Dios. Yo sé que es rápido, me van a ver los ojos. Y se van a decir, no hombre, sí. Ay, casi que yo pienso que, yo siento que cuando me está viendo como que me quiere ahorcar, me quisiera matar. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo algo a ustedes que mis ojos no reflejan. Solo estoy haciendo aparentarme que soy lleno de piedad, pero mis ojos me delatan. Entonces, ¿qué tengo que decir? Miren, hermano, lamentablemente, yo a veces en mi humanidad miro con ira. Pero miren, ayúdenme ustedes si les estoy pidiendo a Dios para ya no verlos así, verlos en el amor de Dios. Tengamos la fe de que Dios me da esa oportunidad de verlos en ese amor. Entonces las personas, aunque me miren con ojos de maldad, van a decir, ah, bueno, un día este varón va a verme bien, va a verme sanamente, como debe ser. Entonces, ahí yo estoy en el proceso de cambio. Las personas me tienen que ver que estoy en seguir cambiando. No he cambiado, pero voy a seguir cambiando. ¿Qué trato de decir acá? Dice el Señor, todo árbol bueno da buen fruto,
tenemos que entender qué nos vuelve bueno. La práctica de la palabra de Dios. Digamos que voy caminando y golpeo algo, disculpe. Yo sé que la persona al escucharme disculpe, me va a entender. Pero ¿qué pasaría que yo voy caminando y paso empujando a alguien y ni siquiera me volteo para disculparme, sino que paso como que estuviera en mi casa? Créanme, la persona no me va a entender. Se va a mirar. Entonces, dice el Señor, si tú ves a alguien cometiendo un error, pero accionándose para disculparse, o pedir perdón, o pedir de cierta manera la atención por el error que cometió, está bien. Pero si alguien no hace eso, por sus frutos lo conoceréis. ¿Por qué? Porque es un árbol malo y va a dar un mal fruto. Entonces, no nos equivoquemos. Cuando digamos a alguien presentando que es acá, que es allá, escuchémoslo. Tratemos nosotros de no hacer lo mismo. Tratemos de ser más realistas con nosotros. Y si lo vemos cometiendo un error y de casualidad no se disculpa, entonces ya sabemos qué árbol es. A eso se refiere el Señor. Saber calificar, lógicamente no ir a regarlo con todo el mundo. Nosotros ya sabemos quién es la persona, ya conocemos a la persona. Y lógicamente también, por favor, si conocen a la persona, que sea como realmente, no mientan también. Porque hay gente que dice, yo conozco a la persona y miente. Eso también es un error. Tenemos que ser reales, decir la verdad. Aunque así nos perjudique, decir la verdad. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, nosotros comunicamos mensajes en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero entonces les contestaré, nunca los conocí. Aléjense de mí, malhechores. Enseñanza del 21 al 23, Cristo nos enseña, entrad en el reino de los cielos. Lo primero que tenemos que entender es que el reino de los cielos dice que no es comida, no es bebida, sino es paz y gozo. Quiere decir que el reino de los cielos primeramente está aquí en la tierra. No se refiere a la entrada en el tiempo final, se refiere a ahora. Tanto así que él dice que nos lleva a dos extremos, el ahora y el después, porque dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, sí, entrará o estará con él en su nombre. Echaron demonios, dieron mensajes, hicieron milagros en su nombre, pero no porque le digan Señor, Señor, están en el reino y estarán en el reino. No. Lo que Cristo aquí nos está diciendo es que primero tenemos que entender, si no entro al reino en la tierra, créanme, al reino en la manifestación plena que será en el futuro, no voy a entrar. Si hoy yo no tengo paz, gozo, justicia aquí en la tierra, no voy a poder entrar en la manifestación del reino de Dios en el futuro. Cuando sea pleno, no lo voy a hacer. Por eso dice, Él les dirá, apartados de mí, alejados de mí, nunca los conocí. Como dice, si en la tierra no los conocí, ¿cómo pretenden que los conozca más allá? No, nunca los conocí. Quiere decir que Dios quiere que nosotros practiquemos amor, justicia y gozo ahora. Entremos al reino de los cielos ahora. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Eso decía Cristo. ¿Qué está diciendo? Entra al reino, vive el reino acá en esta tierra de maldad. Y lo que vas a vivir en el futuro será el pleno desarrollo del reino. Pero ahí, Cristo, para los que vivimos ahora, los que estamos ya en el reino, Cristo no nos va a decir nunca. Claro que nos conocemos. Porque estamos viviendo ya el reino de los cielos. Pero ¿qué pasa con las personas que no viven el reino de los cielos en esta tierra? Ellos creerán que en el futuro Cristo les va a decir, ahora venga. Pero Cristo lo que va a decir ahí es, nunca los conocí. Hacedores o malhechores, aléjese, malhechores de maldad, hacedores de maldad.
¿Qué está diciendo ahí? Por cuanto no nos dimos a conocer en la tierra, no entramos en el reino de los cielos de la tierra, la manifestación del reino de los cielos en la tierra, ¿cómo pretendemos entrar en el futuro? Entonces, Él quiere que nosotros tengamos bien claro lo que realmente estamos haciendo acá. Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo, es como un tonto que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente estaba admirada de cómo les enseñaba, porque lo hacía con plena autoridad y no como sus maestros de la ley. Para cerrar la última enseñanza que el Señor nos da a través del capítulo 7, y abarca el versículo 24 al 29, el título dice, la casa bien o la mal fundada. Como quien dice, la casa bien fundada, podríamos ponerle ahí, o la casa mal fundada. Realmente, después de que nos da todas las enseñanzas que nos está dando, nos lleva a un punto. Podríamos decir como el examen. Si aprendes y haces todas estas enseñanzas, eres una persona que ha edificado o que como casa se ha edificado a sí mismo como una buena casa bien fundada. Pero si no haces todas estas enseñanzas que Cristo acaba de dar, es más bien toda la Biblia sería, eres una casa mal fundada. Por tanto, dice, el que oyere, ¿sí? El que me oyere y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Lógicamente la roca es Cristo, pero sabemos que cuando se construye sobre fundamento, sobre roca, talpetate, le hicimos algunos acá en Guatemala, sabemos que es un buen fundamento y que esa casa que quede sobre esa roca va a ser firme, no se va a caer tan fácilmente. A eso se refiere. Ahora, ¿qué es edificar? Me he dado cuenta, y por la plática o consejo que a veces desarrollo con muchas personas, me doy cuenta que la Biblia dice que pocos son los edificadores y muchos no edifican. Y eso es cierto. Digo esto no por avergonzar a nadie, no por hacer sentir a nadie, pero se nota cuando alguien edifica. Se nota cuando alguien se está autoedificando. Porque pregunta, porque estudia, porque tiene información, porque aporta información. Digamos, es una persona inquieta, está tratando de ver cómo entiende lo que no entiende. Pero también se nota cuando alguien no edifica, porque se le dice la palabra edifica. Y dice, sí, pero es bueno que edifique. Sí, claro. Y en esa palabra, créame, la mayoría hace notar su desinterés, su no edificación, su poco conocimiento y su poco deseo de entender lo que no entiende. Tanto así que de cierta manera cuando sufre o padece lo que está padeciendo es porque tuvo un mal maestro, y no fue así, porque simplemente no entendió. O porque alguien le hizo un mal, más ella o él no hizo nada. No, fue él. Bien, digamos, lo primero que tenemos que entender es que el mal edificador no anda implicando a nadie más. Entiende que si él hace bien las cosas, va a tener bien. Si hace malas cosas, va a tener mal. Entonces, voy agarrando parte por parte porque son cosas que tenemos que tener bien claras a la hora de querer hacer algo. Crean, cuando uno es buen edificador, también va a luchar contra ataques del enemigo. También va a venir situaciones difíciles donde uno pareciera que como que uno quiere edificar y la otra persona no quiere hacerlo.
Hay muchas cosas, pareciera que como que si eres buen edificador, pero ahora no tienes con qué edificar. Y si eres mal edificador, pues tienes con un montón que mal edificar, pero te arriesgas a que te vaya mal. Algo así más o menos sucede. Lo que estoy tratando de decir es que tenemos que entender que aunque así nos cueste, aunque así tengamos que esperar, aunque así no encontremos, aunque así la duda nos agobie, la adversidad, el entorno, las situaciones, el no haber edificadores, tenemos que aprender que solo haciendo las cosas bien lo vamos a lograr. Superar todos los impedimentos y todo aquello que no me deja seguir o poder edificar, aunque así haya muchas cosas que me lo impidan. Tenemos que entender, ¿por qué? Porque dice, vino la lluvia, crecieron los ríos, golpearon con viento contra aquella casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Tener la base sobre la roca es confiar, aunque no vea nada, esperar, aunque me toque más tiempo, entender que tarde o temprano, de alguna u otra manera, Dios va a proveer o va a hacer que esto que me está enseñando sea una realidad. Porque dice, pero el que no oye, quiere decir que escucha pero no hace, dice, es como el tamo que construye, es como el tonto, no es el tamo, es como el tonto que construye su casa sobre la arena. Vino la lluvia y nos vuelve a relatar todo lo mismo, pero fue grande su destrucción. Es como que, veámoslo de esta manera, estamos viendo el programa leyendo la Biblia. La leímos, la entendimos. Pero al final termino como que no la hubiera leído. No escuché, no entendí, no practiqué, no puse como el énfasis, no puse la atención adecuada, no supe esperar. Es cierto, me iba a golpear el viento, me iba a golpear la duda, me iba a golpear, pero tenía que mantenerme, pero no lo hice. Al final terminé mal, destruido, no sé, mi hogar, mi casa o qué sé yo. Pero miren, una cosa también tenemos que entender. Nos podemos quedar solos, podemos ver que nadie cree en nosotros, pero crean, seguir firmes en que va a pasar, porque va a pasar. Eso es lo que Dios espera a nosotros. Porque miren, una cosa es que no pase y que no esperemos y al final no va a pasar. Pero otra cosa es que no pase, pero sigo esperando. Créanme, tarde o temprano va a pasar. Entonces, esa es la convicción que Dios espera a nosotros, porque dice, de esto, ¿sí? Es porque lo que hacen con esto con plena autoridad, tiene que, como que dice, nos está dando a entender que nosotros tenemos que hacerlo con plena convicción, con seguridad y certeza, para que nosotros podamos entender que Dios quiere que realmente prosperemos y seamos la diferencia de ser la casa correcta, que de cierta manera nosotros estamos construidos en Cristo. Ahora al final, en el verso ya 28 cierra y dice, cuando Jesús terminó de hablar, toda la gente que estaba ahí lo admiraban, cómo les enseñaba. Como que dice, la enseñanza de Cristo era tan precisa, concisa, directa, sin titubear. Mientras que los que practicaban la ley, los maestros de la ley, titubeaban. ¿Saben por qué? Porque ellos enseñaban a la gente algo que ellos no practicaban. La persona, cuando la invitan a predicar o le dan la oportunidad de predicar, y lógicamente muchos hoy en día lo agarramos porque, bueno, para que no digan, para aparentar que estoy bien, cosas así. Entonces suben al púlpito, empiezan, la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro, la vista, pero de cierta manera, todos los que están ahí se le quedan viendo así como que, así hay que orar. Y no lo miran orando. Así hay que venir a la iglesia. Y no lo ven a la iglesia. Entonces, al sentir esas miradas, se siente mal.
titubea, ya no predica, bueno, es cierto, hermano, yo la verdad que también he fallado, y empieza. Lo hizo mientras que Cristo decía, digamos, hacer esto, sin titubear, sin dudar. Eso hacía que las personas lo admiraran por la autoridad, por la convicción, podríamos decir, por la plena convicción que él tenía. Pues si algo tenía Cristo es que estaba en el ejercicio de la palabra. Entonces, algo que nos va a ayudar a nosotros a poder mantener una buena enseñanza, una buena cátedra, una buena prédica, va a ser cuando nosotros entendamos que estamos practicando la palabra y que estamos viviendo la palabra, y eso nos da autoridad para enseñar la palabra con plena convicción. Así que terminamos el capítulo 7 y empezamos ahora el capítulo 8.